Este programa está dedicado a la discusión abierta y la diversidad de opiniones. Las perspectivas expresadas por los invitados y los conductores son personales y no representan la posición oficial de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro. Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de La Cepetera. Yo soy Fernanda Albarrán, soy actriz, productora, escritora y miembro de la ACPT, y el día de hoy voy a estar conduciendo esta reflexión acerca de la producción teatral con dos mujeres de la escena mexicana muy reconocidas, importantes. Entonces, por favor, preséntense. ¿Quién quiere empezar? Hola, yo soy Alejandra Ramos, yo soy actriz de profesión y la vida me hizo docente y productora. Bueno, pues yo soy Valeria Lemus, yo soy actriz, productora y administro un espacio cultural independiente y pues nada, aquí andamos. Perfecto. Bueno, como para empezar y también como para nosotras irnos soltando, me gustaría que me cuenten así un poquito como de su trayectoria, como de qué han hecho, cómo fue que los caminos las fueron llevando a la producción y qué es lo que hacen actualmente en los espacios en los que están. Bueno, pues justo, ¿no? Yo estudié actuación en la Facultad de Filosofía y Letras y para entonces yo ya era mamá. Entonces lo que necesitaba era chambear, empezar a generar cosas y no me podía esperar un poco a que la carrera me fuera dando esas opciones y eso me llevó a tomar clases de dirección y después eso me llevó a la producción, a la autogestión de proyectos porque no me podía esperar a que la vida me diera cosas. Tengo como 20 años produciendo, unos 18 años haciendo producción y hace como 10 más o menos, me reencontré con la persona que me dio dirección, que fue Boris Schoenman, y a partir de ahí empecé a trabajar con Los Endebles. Desde hace 9 años trabajo como productora de Los Endebles, hace 6 soy administradora del Teatro La Capilla y además tengo 2 compañías, una que es Sepia Producciones con Camila Villegas, que es mi socia, y la otra que es Iridicente Producciones, que tengo en sociedad con don Daniel Páez, que es un chavo de 27 años que es muy prendido y eso me gusta, como esta diferencia de hacer cosas con alguien que ya tiene una trayectoria muy grande como Boris, o una dramaturga que también tiene una trayectoria interesante, y hacer algo con gente muy, muy joven, como Daniel y la gente con la que trabajo en esa otra compañía. Okay, eso. Muy bien. Ay, qué padre. Bueno, pues a mí me gustaría contarles que tengo 30 años. Yo también. Sí. Y bueno, pues yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas. Yo soy del norte, del sur del norte, diría mi mamá. Y pues sí, tenemos un poco de eso. Yo empecé a hacer teatro a los 16 años, entonces tengo 14 años haciendo teatro y diría que 12 de una forma en la que ya no es solamente en la preparación de la prepa. Lo curioso de esto es que, pues yo soy técnico en administración, wow. O sea, y tengo una carrera de ser técnico en electricidad de la secundaria, o sea, yo vengo desde otro lugar. Y estudié la carrera en mercadotecnia, o sea, okay. yo no soy licenciada en teatro. Y decidí estudiar mercadotecnia porque en mi ciudad, en ese momento, en el 2011, que yo me estaba acercando y graduando de la prepa, dije, caray, acabo de darme cuenta que no sé cómo hacerle para que la gente vaya al teatro. Tengo que aprender a hacer que la gente vaya al teatro porque solo conocía compañías independientes que veía hacer todos esos esfuerzos y veía cómo nos partíamos en 1000 para lograr que hubiera espectadores, cosa que probablemente dirán, Valeria, pero eso no ha cambiado, y igual y ahorita nos metemos ahí, ¿no? Pero entonces me quedaba claro que había información que no nos caía, y yo decía, pues me tengo que ir a estudiar eso que nos falta, porque nadie le está entrando al diseño, nadie le está entrando al Facebook o no sé qué, en aquel entonces, 2011, 2000 tal, ¿no? Entonces yo decidí estudiar mercadotecnia por ese motivo. En algún punto coincido en una muestra nacional de teatro con Iteri Marta, que es la directora del Foro Shakespeare, y yo le dije, yo me voy al foro, y Iteri dijo, güey, aguanta, y dije, no, yo voy. Entonces, o sea, no me dijo, ven, en buen ánimo. Voy en tu maleta. Exacto, yo dije, voy ahí en mayo.
y ahorré como no tienen idea, vendí funciones, trabajé, ahorré y sin el permiso de mis padres, o sea, yo literal era una persona que tenía que pedir permiso para ir a ensayar, o sea, yo estaba en esa época de mi vida y así con todo y todo fue de bueno, a partir del 30 de abril yo me voy a la Ciudad de México con permiso. Y para mí eso implicó, de cierta forma, un divorcio familiar, en un sentido, que luego nos reconciliamos, porque fue de Valeria se fue a hacer su hobby, y tardamos como 2 o 3 años en que fuera de, bueno, es el como que es el medio tiempo de mi hija, yo de eso vivo tiempo completo, ¿qué te pasa? Y entonces el venir al foro, eso me hizo, pues, aprender a levantar la mano para aprender a hacer muchas cosas. Yo llegué al área de relaciones comerciales, entonces me tocó como buscar patrocinios, venta a grupos, no sé qué, y en algún punto hubo de, ¿quién hace esta obra? Y yo, no sé cómo, pero yo, o sea... Y luego fue de, me falta un asistente de dirección en la compañía de teatro penitenciario. Yo voy. Y luego, que vamos a abrir un centro cultural. Yo voy. O sea, o sea, digamos que en buen ánimo, como que se lanzaba la pregunta y yo tomaba esa iniciativa y al día de hoy, pues, administro un centro cultural, que es el 77, que ustedes conocen. Soy actriz de la compañía de teatro penitenciario y también hace 2 años fundé una casa productora con mi compañero que se llama Diego Cristian Saldaña, donde hemos hecho Sorteo Local, ahora tenemos otra obra que se llama De mi Monde y hemos hecho ahí unas coproducciones con Durango y pues nada, ahí andamos, en eso ando en mi vida. Okay, muy bien, pues me parece un poquito curioso, bueno, les cuento un poco de mí, también para que me conozcan. Yo también, bueno, estudié actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y pero siento que siempre fui productora, ¿no? O sea, justo también yo desde que empecé a estudiar teatro, como que siento que había algo en mí como de, es que ¿quién va a hacer esto? Nadie. ¿Quién lo va a ver? Nadie. Bueno, ya lo hago yo, ¿no? Y entonces hay como un motorcito ahí, siento que en las personas que somos productoras, que te hace llevar, ¿no? Siento que somos esas personas que a lo mejor no está tan bien, ¿no? Que nos hacemos cargo de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando salí de la escuela, en ese entonces existía, sí, digo en ese entonces porque creo que ya no existe, el apoyo a las incubadoras de grupos teatrales de la UNAM, que justo era para el CUT y para el Colegio de Teatro. Y entonces nos ganamos como compañía ese apoyo y fue como mi primera vez produciendo, ¿no? De ahí me alejé muchísimo tiempo de la producción porque pues quedé como muy, pues con un muy mal sabor de boca, la verdad, porque sí dije, no, esto es muchísimo trabajo para lo que recibo. Y entonces dije, no, ya no voy a producir nunca jamás en la vida. Y luego seguí actuando y asistiendo y bueno, y justo empecé también a hacer crítica teatral. Pero en algún momento de la vida yo dije, no, es que a ver, yo quiero hacer cosas que me muevan a mí y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Trabajando para los demás. Exacto, sí. ¿No? Entonces sí es como, pues si quieres hacer tus propios proyectos y si quieres hacer cosas que te muevan a ti y que te levanten a ti como actor o como creador, pues necesitas hacerlo tú. Entonces, bueno, así yo llegué a la producción. Entonces, hablando de eso, me gustaría que definiéramos un poco para ustedes cuál es el lugar de la productora o el productor en el proceso teatral, en el proceso de una creación escénica. Híjole, esa es una muy buena pregunta porque yo me acuerdo ahora, hace unos años, estaba dando clases de producción y a la carrera de productores del claustro y a la carrera de gestión. Y eso, ¿no? ¿Cómo tenemos descolocado qué es el productor? Algunos me decían, es que el productor es el que pone el dinero, ¿no? El que llega con la lana y dice, tengan, y ármense su rollito. Otros decían, bueno, es el de las compras, ¿no? Ese es un buen chiste que todos sabemos, ¿no? El productor es el de las compras, vas y los mandas por las pilas, el gaffer, nos falta un yoyo, y ahí va el productor corriendo a donde sea a conseguirlo porque se necesita ahora. Y otros creen que el productor es el que hace Exceles, ¿no? Haces el Excel del presupuesto y llenas documentos y yo creo que es un poco de todo. O sea, cuando yo empecé, yo soy mucho más grande que ustedes. Yo tengo 45 años. Entonces, cuando yo empecé a producir fue por ahí yo tenía hace como 20 años, ¿no? O sea, tenía 24, 26 años.
no existía la carrera de producción, ahora existen las licenciaturas y salen chavos de 23 años diciendo que son productores y ahorita llegaremos por ahí. Ahorita llegaremos por ahí. Pero justo, o sea, no había manera de hacerlo más que hacerlo. Y lo hacías como Dios te debe entender. Sí. O sea, decías que se necesita, y si había que ir a las compras, se iba a las compras, y si había que hacer Exceles, hacías Exceles, lo que fuera necesario. Creo que es un poco de todo. Y creo que también muchas veces a los productores se les relega y no se piensa en ellos como creativos. Sí, lo son. Es que sí lo son, porque además el productor es el que te dice, este es tu presupuesto, es el encargado de revisar el capital humano, el capital financiero, y todos los capitales y organizarlos en beneficio del producto, del proceso y de que llegue eso al estreno. Ya lo demás, vamos viendo, ¿no? Lo que decíamos hace rato, qué bonitos son los cierres, porque allá es donde medio ves que funcionó todo lo que hiciste. Sí, claro. Pero eso, o sea, tú eres quien tiene que ver el panorama general. El director está viendo muchas cositas, los actores, cada uno está ensimismado en lo suyo, los creativos están en lo suyo, y el que ve todo es el productor. El productor es el que tiene que ser capaz de echarse para atrás y ver el dinero, el tiempo, el espacio, lo que está sucediendo, la toma de decisiones y ponerle y darle una estabilidad a todo eso para que llegue al estreno. Yo creo que esa es el trabajo del productor, que puede ser todas estas cosas o ninguna, y que además debería estar incluido en el proceso creativo, porque muchas veces lo relegan, no lo toman en cuenta. Porque esto, ¿no? O sea, solo se encarga de hacer una cosa o la otra y no lo incluyen. Y a mí me parece importantísimo porque es el que te dice, el director puede decir, y quiero que llegue en una voladora, ¿no? Y entonces le vamos a poner pirotecnia y todo bien, pero si tú llegas y le dices, eso no va a pasar, porque a lo mejor no nada más es la falta de recurso económico, a lo mejor el espacio no lo permite, a lo mejor, no lo sé, hay un montón o el actor no puede por una condición médica, no lo sé, hay un montón de cosas. Y es esa relación y esa comunicación la que debe hacer que la cosa suceda. Sí, sí. ¿No? Sí, fíjate que incluso sumando a eso, creo que la persona que funge como productora, veo que también es la persona que orquesta la continuidad del proyecto. O sea, cuando y seguramente a muchas personas les ha pasado que probablemente cuando entraron a su primera obra, no esta cosa de mi primera chamba, ¿no? El director mayormente era quien llevaba mano y como que ahí empezaba la línea jerárquica y todo hacia abajo. Pero he entendido que esa figura, en ese sentido de responsabilidad, está un poco caduco con un contexto que no va. Un proyecto continúa porque hay un equipo de producción que dice, la siguiente temporada es acá y los siguientes acá, llevamos endeudado tanto o cuánto para que salga o yo todavía no sale para mi sueldo, o sea, no sé cómo explicarlo. El productor o la productora es realmente la figura que permite la continuidad del proyecto. Curiosamente, y coincido con esta cosa de relegar como de la parte creativa, o como que cuando ya van 10 ensayos y cuando ya se dieron cuenta que ahora hay que traer cosas, ahí hay que traer un productor. Y entonces ahí yo diría que es por a lo mejor entender al revés un proceso. O sea, porque tiene que ver con el proceso de las cosas y no darnos de topes con que se estrenó una obra que nada más dio 4 funciones y entonces yo creo que ya todo el mundo nos endeudamos ahí. Sí. O sea, ¿cuánto costó el ensayo? ¿Cuánto costó haber ido a un lugar? ¿Cuánto? Y creo que el equipo de producción, en medida, como hay que hacer de todo, creo que dependiendo de la obra, implica cómo se organiza ese equipo de producción. O sea, también creo que me ha tocado escuchar como, bueno, es que el equipo de producción es el productor general, el productor ejecutivo, 3 asistentes y el asistente del asistente. Para una obra de una persona con una silla, pues es inoperante, ¿no? Entonces, sí creo que ese nivel de especialidad funciona e existe para qué formato. Exacto. Y por lo tanto, la persona que produce tendría que tener la capacidad de adaptarse al esquema de la obra desde que lo está concibiendo. Y ya desde ahí que ve el guamazo, sabe cómo es. Tiene que ser parte del proceso desde el minuto 1, desde que escoges hacer una obra, ya seas director, actor o desde la producción escoger a tu equipo, desde ahí tiene que estar ese espacio. Y yo creo que el productor es la persona que hace todo para llegar al estreno y mientras todo el mundo está feliz estrenando, ya está pensando qué va a hacer para la siguiente temporada. Claro, o sea, durante la temporada tú ya estás pensando qué viene.
porque ahí no se puede acabar. Es la persona que a la función 2 que bajó la tequilla es ¿qué hacemos mañana? Ajá. Porque esto necesita tal. Levantar esto, ¿no? Y si en ese sentido creo que, digo, no, a lo mejor me estoy saliendo del tema de la definición, pero yo considero que a lo mejor vamos a tener un punto de coincidencia respecto a que la persona que produce en una compañía o en una organización es parte de esas cabezas que orquesta ese grupo, no es solamente el equipo en el que estamos 3 actrices y ya se acabó y entonces los demás son invitados, o sea, creo que es parte de ese equipo base en cualquier grupo creativo o emprendimiento creativo. Entonces creo que también habría que colocarse en esa sensación de que sí, pues hay un sentido de futuro, o sea, ser la persona que produce está pensado en el presente y en el futuro, o sea, creo que ahí lo agrego a la definición. No, Sí, sí, es sí. que justo a mí me interesaba poner esta pregunta en la mesa porque creo que esto de la relegación es algo que sí pasa, ¿no? O sea, por un lado, simplemente, no estoy segura si en los metro, pero al menos en la ACPT no existe como un premio a un productor, ¿no? Y bueno, a los asistentes ni se diga, ¿no? Y vaya, no es que yo diga, tenemos que poner un premio, pero justo es como si a veces el productor no formara parte del equipo creativo de la creación de una obra, cuando sin el productor o la productora no se podría hacer nada. Yo le decía a un director no hace mucho, le decía, ¿sabes cómo sabes que yo hago bien mi trabajo? Cuando tú llegas y no te falta nada. Exacto. Y tú, o sea, tú llegaste a hacer tu chamba y no te faltó nada. Tú llegaste a tu función y todo salió bien. Entonces yo hice bien mi trabajo. Porque el día que yo no haga bien mi trabajo, no va a llegar el vestuario o algo va a estar mal, ¿sabes? Sí, o sea, sí. si llegamos al estreno y tú te la pasaste bomba, es porque yo hice bien mi chamba. O sea, mi chamba es que no se vea, Ajá. ¿no? Esa es mi chamba. Sí, totalmente. Y justo, ¿no? También, pues, creo que poco a poco, o sea, también pensé en esto de que apenas las carreras de producción como tal, o sea, son relativamente nuevas. Entonces, cada vez se está como definiendo más eso, pero también siento que incluso en los mismos equipos de trabajo sigue habiendo como mucha confusión de a ver de quién hace esto y qué hace el asistente de dirección y qué hace el asistente de producción y quién va a mover la carpeta, quién es responsable de eso. Cuando se van a hacer una carpeta, porque Ajá, o sea, ¿no? Entonces, siento que sí hay como muchas responsabilidades que atañen al productor. Y lo ideal sería que en un equipo creativo se pudiera pagar a todas las personas necesarias para poder delegar esas tareas. Pero es real que pues en el teatro independiente no. Generalmente pues nos toca, todos hacemos, bueno, el productor es uno, ¿no? Y hace el del productor ejecutivo, productor general, gestor, asistente, ¿no? El que hace el Excel, el que hace la función. Sí, exacto. Entonces, bueno, viniendo de ese tema, me gustaría preguntarles a ustedes cuáles creen que son los obstáculos más importantes, más grandes en la producción en el país. Dice, Es que sí. Es que de entrada tendríamos que pensar en qué contexto estamos, en qué ciudad estamos, no es que quiera, vaya, sí va a ser muy complicado hacer teatro en la frontera, como hacer teatro en Mérida, como hacer teatro aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces las razones que demos ahorita, probablemente en otra ciudad hay que sumarle otras 5, o aquí son otras 2 menos, o sea, y ya de entrada ahí decir que el terreno está muy disparejo para quien se quiera dedicar a la producción, hasta incluso en la misma Ciudad de México. No es lo mismo ser una persona que produce en Milpa Alta que en Magdalena Contreras, que ahorita mi primera pregunta fue, ¿qué teatro sea en Magdalena Contreras? O sea, sabes, de repente es una situación muy dispareja. Y por otro lado, que como la persona que produce es vista como un recurso humano que resuelve algo que ya se pensó, no hay entonces una infraestructura para fortalecer ese emprendimiento cultural, que lo es, pero no está visto de esa forma. Entonces, esto que decías de la incubadora, que bueno, pues ahora sí que mis ojos no lo vieron, pero, o sea, no hay un lugar en el que puedas
emprender, y entonces ¿con qué capital emprendes? Y entonces como tiene que ser tu emprendimiento y tu iniciativa, ¿qué personas tienen en su bolsillo, por decirlo de la manera más burda, una cantidad de dinero para emprender su primera obra, para hacer su primera producción? Entonces, hablamos que hay un ecosistema que no necesariamente genera acceso a voy a usar la palabra crédito, voy a utilizar la palabra fondo, apoyo para ese primer emprendimiento, porque porque ya dijimos que las cosas te mueven y las produces de principio a fin, porque hay otro campo de ese trabajo que seguramente si le buscamos en el Facebook alguien va a decir, un asistente de producción que me dé ahorita chamba y no sé qué, y seguramente ahí hay un campo de chamba que existe y que a lo mejor alguien ahorita se puede emplear ahí. Habría que hacer la pregunta si necesitas esa chamba por dinero o si ese es el proyecto que quieres hacer. Entonces ahí es donde se abre otro espectro. Y creo que también existe creo que como productoras o productores hablamos mucho de la continuidad, pero ¿qué tan coherentes somos con eso? O sea, el trabajo como productores se nos acaba si no tenemos una siguiente temporada. Sí. Entonces, por eso, ¿qué posibilidades hay? ¿Ante qué teatros? ¿Ante qué sistemas? ¿Ante qué convocatorias? ¿Ante qué iniciativas para que nuestras obras sigan vigentes en un teatro? Y eso también implica qué capacidad de empleo tienes tú para las demás personas, porque entonces, ¿cómo lo sostienes? Entonces, me voy a ir a ese universo grandototote, porque es consecuencia de que uno esté diciendo, ¿y mañana qué obra hago? ¿Y dónde ensayo? ¿Y dónde son mis espacios? Y entonces, ¿quién me da trabajo? ¿Me tienen que dar trabajo a mí o yo doy trabajo? Y también en qué lugar te colocas para producir. Eso es, o sea, yo me voy desde atrás, pero bueno, ahí lo dejo, porque si no voy a pedir que me rellenen más esto y ya. Bueno, ahorita bueno, tú cómo. No, yo también estoy de acuerdo. Yo doy un taller de producción y desde la pandemia lo hice híbrido, entonces he podido justo hablar con chavos de 20 y tantos años que están acabando las carreras de Jalapa hasta espacios donde Tlaxcala, ¿no? O sea, espacios donde está muy padre saber. Y es muy disparejo, completamente. Cuando siempre hablamos, por ejemplo, del costo del boleto, aquí todo el mundo dice, es que 250 es muy poquito, o 150, o lo que sea. Y les preguntas a ellos y dicen, claro que no. O sea, aquí la gente no paga ni 50 pesos, sí, ¿no? Y entonces, ahí es y me gusta mucho porque la gente de aquí se da cuenta que hay un privilegio que no es parejo, definitivamente no lo es. También no tienen las herramientas. Si aquí no las tenemos, menos allá. Ajá. Y la otra, una muestra nacional, unas convocatorias federales, monólogos a una sola voz y todas estas cosas. A mí un amigo de Puebla me decía, metí mi monólogo, yo lo vi. Y me parece muy bueno. Y sin embargo, presentó una carpeta que yo leí y dije, es que yo la leí, exacto. Y dije, no se trata de si el proyecto es bueno, es que no tenemos las herramientas para demostrar que nuestra chamba es buena. Entonces, el problema no es si hay talento o no, sino es que no tenemos el know-how para llegar ahí. Claro que si nosotros lo sabemos hacer ahorita, no es porque estudiamos la carrera de producción, sino porque hubo justamente un trabajo de averiguar, estudiar, revisar y de meternos hasta que saliera. Claro. Y empezar a entender cómo funcionan las políticas públicas. Y eso también es otro tema, ¿no? Porque uno puede pedir y pensar que el ideal es uno para poder generar estas cosas de, si yo emprendo, si ya junté mi lana, sí, y dije, tengo 20,000 pesos y con esto se puede armar una obra de teatro y se me acaban, ¿cómo le hago para que eso lo pueda meter a una convocatoria y me quede? O sea, de ahí empieza a generar otras cosas. Pues es muy difícil porque nadie nos enseña a hacer eso. Sí, no. Y la curva de aprendizaje a veces es muy larga, sí, ¿no? Entonces es una situación difícil y muy dispareja. O sea, es muy, muy, muy dispareja. Sí, yo pienso, por ejemplo, también porque ahorita como que siento que estamos hablando solo de teatro independiente y de teatro institucional, ¿no? Pero también en este terreno de lo disparejo tenemos también el teatro comercial, que es otro terreno. Eso es otra cosa. ¿No? Y entonces como que a mí yo tengo la utopía de que algún día logremos así como una cosa intermedia entre teatro independiente y teatro comercial, porque que se fusionen contenidos y modelos de producción, porque siento que tanto como a nosotros en teatro independiente nos hace mucha falta saber esto, ¿no? O sea, como de cómo vendo mi obra, cómo posiciono mi obra, cómo logro, pues sí, como elevarla y al mismo tiempo cómo logro
en el teatro comercial vender cosas con contenido interesante, ¿no? Yo ahí siento que es donde también hay muchos obstáculos. También otro obstáculo que yo observo es pues sí, justo lo platicábamos ahorita antes de que llegaras, que siento que en las convocatorias cada vez hay menos presupuesto, o le digo, no sé si no lo han subido en miles de años o si le bajaron, porque lo que dan ya no alcanza. Yo creo que las dos cosas. O sea, yo creo que todos lo hemos sentido. La inflación, tú ganas lo mismo desde hace 5 años y te alcanza para menos cosas porque todo es más caro. Sí. Y por otro lado, también siento y se nota el recorte presupuestal. Y la otra, hay una política pública, que nos guste o no, antes se daban, no sé, 10 proyectos de 50,000 pesos y ahora se dan 100 de 5,000, ¿no? O sea... Y todo tiene su razón y su argumento, y ambas son válidas, porque dices, bueno, a lo mejor solo hago 10, pero me da chance de generar un proyecto más grande o de darle trabajo a más personas, y los otros son chiquitos, y a lo mejor son un montón, pero pues eso es también un poco disparejo. No lo sé, o sea, como que ahí hay una cosa de la media, donde es importante tener tanto dinero para a lo mejor 5 proyectos y tampoco dar 100 de pesitos que a lo mejor tampoco alcanzan. Sí. ¿No? Y es que me hicieron conectar con dos cosas. Una tiene que ver con la infraestructura. O sea, el teatro, esto que referías de el formato del teatro comercial, creo que cuando pensamos en eso hay cierta apreciación de qué nivel de teatro, me refiero a tamaño, qué tipo de aforo, qué tipo de obra y por lo tanto qué tipo de boleto, ¿no? No, incluso escenografía, o sea, el nivel de... carísimo. Y entonces ahí hay que pensar quién paga eso y por qué lo paga, porque incluso hay personas que no necesariamente tienen cierto poder adquisitivo, pero hacen su inversión para ir. Entonces, también preguntaría qué recursos tienen a su favor que les da la capacidad de invertir en un formato de esa naturaleza a ese nivel empresarial artístico. Y diría, ¿qué están viendo ellos? Que creo que tiene que ver con un modelo de negocio que en otras personas que creamos no estamos observando eso, o a qué inversión previa se requiere poner sobre la mesa. Entonces, ahí pienso que hay una conversación que estamos desatendiendo respecto al modelo de negocio. Y ahorita nos hemos clavado en que, y entiendo de manera natural como hemos llegado a la producción desde que se necesitaba, quién hiciera qué por la obra que nos interesaba o que queríamos emprender algo y tal, pero entonces hay un nivel de operación que se queda en esa capa y creo que también podríamos discutir si es otro puesto, pero la comercialización de la obra también es algo que ayuda a procurarle fondos a la obra, que está en otro nivel de gestión y de experiencia, porque ahorita acabo de decir, güey, hay que aprender a hacer bien una carpeta, sí hay que entrarle esto, si ya no lo puede hacer, aprender a pagarle a alguien, pero que sea alguien que cuando le pagues la haga chingoncísima, ajá. Y las ventas, o sea, ¿quién te enseña a vender? ¿Quién te enseña a decir en 5 segundos de qué va mi obra y decirte que el dinero que te estoy... Exacto. Entonces, ahí hay otro nivel de profesionalización que también descuidamos o delegamos, y sé que en el mundo del arte o de las galerías o tal, pues hay una figura muy puntual. Sí. Exacto. Y luego acá el hecho del broker, por ejemplo, en el EFIARTES nos ha hecho mucho daño porque el esquema se dio de una forma que no legitima esa figura y entonces esa ventaja y entonces no sé qué, y entonces es un mal necesario, lo voy a entrecomillar porque hay gente que lo ha logrado sin tenerlo, pero no está afianzado cómo sucede ese proceso. Sí. Y que haya una carrera de producción desde hace unos 8 años implicó que no necesariamente se habían puesto de acuerdo cómo se sistematiza esa profesión, y creo que todavía hay que opinar de esa carrera, pero dejo eso. Varias cosas. O sea, yo primera sí creo que es otra persona. O sea, yo sí creo que nosotros tenemos la obligación de saber del tema, o sea, de prepararnos sobre el tema de cómo vendernos, pero sí creo que es una chamba especializada que le debes de dejar a alguien que se dedique a eso. Ajá. O sea, yo sí lo creo. En cuanto a la figura del broker, yo trabajé en una agencia de brokers. Okay.
cuando el broker era una figura que sí estaba regulada por el EFI. O sea, había un presupuesto que podías meter y exacto, o sea, había una forma de hacerlo. Y yo no digo que no tenga sus cosas, pero es una chamba. O sea, justo, es una persona que sabe vender. Sí, exacto. A eso se dedica todo el año, porque una agencia que se dedica a brokear, se dedica a vender cine, o sea, está haciendo cine en la primera vuelta, anfiteatro, cuando solo era anfiteatro, y luego otra vez cine, y luego regresabas a la siguiente vuelta de cine y así. Y en medio, cuando van saliendo las películas, porque eso es lo que en realidad deja mucho derrama económica, además haces product placement, además vendes un montón de cosas que generan ingresos hacia la película. Es otra forma de trabajar, es un negocio, es un negocio, y así lo ven, es un vendedor. Entonces, cuando le quitan esta legalización o la sacan de las reglas del EFI Artes con este discurso de ustedes tienen que entrarle por ahí, pues es un poco absurdo, porque no hay un argumento que diga, a ver, tú te vas a levantar mañana a hacer la chamba que ellos sí hacen. Nosotros trabajamos todos los días. Y todos los días era hablar por teléfono en las empresas. O sea, hacer esa chamba, yo sé que ahora produciendo no la puedo hacer. No. O produzco o me paso 6 meses hablando a las empresas a ver si tengo suerte de que a alguien le interese mi proyecto. Sí, ¿no? O sea, es un poco absurdo. Entonces, eso da pie, ahora sí, a una serie de personas que antes no existían en el ámbito de los brokers, que el día de hoy existen y que abusan de esa figura y nos tienen atados porque o chambeamos o brokeamos. Totalmente. ¿No? Entonces creo que sí tendría que existir eso. Y en cuanto a las carreras, yo que doy clases en el claustro, híjole, sí, yo creo que habría que revisar los planes de estudio, porque justo como que nunca nos habíamos puesto a ponerle orden a todo esto que decimos, ¿no? Somos los de las compras, el del Excel, el de la no sé qué, y los planes de estudio pues un poco están ahí todavía con mucho hueco, con muchas cosas. ¿Cómo están saliendo los chavos que ahora producen? Claro. ¿No? O sea, tienen muchas cosas que les faltan. Yo, bueno, antes de pasar a lo de las escuelas, porque me parece un tema también interesante, me gustaría también como decir, o sea, totalmente esto del broker es como... Sí creo, digo, yo no metí EFI Artes antes de que... O sea, cuando se podía meter el broker, a mí ya me tocó como ya sin... Y la justificación que el EFI puso fue como, no, pues es que ya llevamos 9 años con esta convocatoria abierta, ustedes ya tendrían que haber aprendido a tener contacto con las empresas, y justo es esto que dices, o produzco, o escribo, o hago la carpeta, o me pongo a hablarle a la gente. Y esto solamente ha hecho que, pues sí, que se tengan modos de producción o modos de contacto con estas personas que, pues, no benefician en nada a nadie. Y hablando del EFI, no sé si específicamente del EFI, pero también ahorita que mencionabas lo de la continuidad, pensaba que hay como un hueco gigantesco en el círculo de producción que yo no tengo bien identificado cómo se podría solucionar. Porque, a ver, el EFI en este momento pues es la convocatoria que más dinero da en el país, ¿no? Para producir una obra, y que también ya se está poniendo en duda, así como de, híjole, es que ya nos está quedando corto, porque pues cada vez uno necesita cobrar más, ¿no? Porque la inflación, como decimos, está brutal. Sí. Pero entonces, bueno, ya te ganaste tu EFI y haces tu obra y todo, pero entonces todavía justo le tienes que pagar al broker, le tienes que pagar al teatro, y entonces tu ganancia, pues a lo mejor, si tienes ganancia, no es mucha o no lo suficiente para seguirle dando vida a esa obra. Y entonces, pues la mayoría de las obras del EFI se mueren. La mayoría, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero la mayoría. No hay. No, más del 60%. No, muchísima, ¿no? Y entonces ahí yo digo como, híjole, es que entonces, ¿qué está pasando con los modelos de producción, no? O sea, no tanto del EFI, sino también de nosotros, porque... Sí, de nuestra capacidad de toma de decisiones. Exacto. Porque entonces, no importa si son 5 pesos o 2 millones. Ajá. O sea, damos 4 funciones, 10 funciones, 20 funciones y ya se acabó. Sí, ¿no? Y entonces, ¿para qué estoy montando esta obra que me tardó
2 años meter en lo que metía el EFI, en lo que conseguía en la empresa y en lo que la monté, la estrené, di las funciones, y la voy a dejar morir, ¿no? Entonces es como, o sea, por ahí es como, híjole, ¿no? O sea, qué chambota para dejarla morir, que también tiene una cosa de desperdicio, porque las bodegas de la UNAM, del Limbal y así están llenas de basura, que se termina siendo basura porque además es o sea, los productores las mandan, las dejan ahí, las abandonan y... O tu casa, o pagando O tu bodega casa, también. ajá. Generalmente cuando están en tu casa, siento que, pues bueno, uno las termina o reutilizando o las vendes o las regalas, pero... Cuando estás rentando bodega, al final Exacto, las ¿no? vuelves, Como que hasta tienes que sacarlas, pues si no se vuelve un gasto Pero hay inútil. mucho, o sea, las bodegas de la UNAM están impresionantemente llenas de basura. Y no, o sea, hay tanta madera que se podría reutilizar, porque también eso, ¿no? Las producciones generalmente de anfiteatro, pues son producciones grandes, costosas, con mucha madera, por ejemplo, muchas estructuras, y entonces es como, ¿por qué no reutilizamos toda esa madera? Y entonces cuando ya la liberan, ya no sirve, ya es basura. Entonces, ahí eso, ¿no? También, igual, yo acabo de cerrar temporada, y fue una temporada relativamente larga de 2 meses, y, o sea, la mitad de mi temporada estuvo vacía, ¿no? Y toda la gente me decía como, no, ya voy, sí, ya voy a ir. Y yo decía, es que no lo dejen para el final, porque yo no sé cuándo voy a volver a presentar esta obra. No sé si voy a volver a presentar esta obra. Pueden pasar 2 años o más para que yo vuelva a presentar esta obra, porque en lo que consigo los recursos económicos para pagarle a mi equipo, en lo que una convocatoria me acepta, en lo que logro venderla a alguna empresa, escuela, ¿no? O sea, ahí hay una cosa de continuidad que o sea, que la mayoría de las veces no termina en continuidad, ¿no? Sino que es como y se muere. Entonces, también siento que ahí hay un gran hueco en la producción aquí en México. Fíjate, ahí justo quisiera rescatar lo que decía Ale, porque ahora sí que con toda esa intención la saqué. Una persona que está buscando patrocinios, que está buscando ventas, eso hace diario. Y creo que esto que estás diciendo que no pasa es porque no estamos viendo en la ecuación contemplar ese rol, que creo que forma parte de la toma de decisiones de quien produce. Entonces, o del mismo equipo creativo, pero a lo mejor no es solo una persona, es como, bueno, quienes hayan tomado la decisión, entiéndase, no es como jerárquico y no, ya luego debatimos eso, pero entonces sí hay un mecanismo que permitiría la rentabilidad de proyectos que no estamos consultando y que no estamos decidiendo, y que hoy no sé si podamos decir con la mano en la cintura que funcionan, porque ¿cuántos los hemos puesto a prueba? ¿Quién ha puesto a prueba contratar 2 años a una agencia que busque patrocinios? ¿Quién ha puesto a prueba? Ese es un problema, porque incluso la banda Culti de repente se ofende cuando hablamos de esto como un producto. Exacto. O como una empresa. O sea, Vale lo ha mencionado varias veces en esta conversación. Yo estoy de acuerdo, porque sí lo somos. O sea, dejemos de pelearnos con esta sensación de que todo es culti, ¿no? De que somos, que toda esta parte creativa y no me voy a vender y no soy un producto. No, sí lo somos. Todo el tiempo nos estamos vendiendo y hay que asumirlo como me vendo yo como productora, como actriz, como lo que sea, porque eso es parte de lograr mi objetivo. O sea, no me estoy vendiendo porque esté vendiendo mi talento o mi creatividad o mis proyectos o porque quiero hacer este proyecto. Al contrario, tengo que darme cuenta que eso es un camino para llegar y lograr mi objetivo. ¿De qué me sirve torturarme y romantizar esto de los artistas, ¿no? Que se mueren de hambre y que yo me aferro a mis ideas y no me voy a vender, cuando no logras que ese talento sea visto, ¿no? O sea, entonces no sirve de nada. Lo importante es verlo como algo que me va a permitir que la gente vea lo que hago. Sí. O sea, y en ese sentido tendríamos que pensar que necesitamos a alguien que lo haga. Por eso a mí me parece absurdo que nos hayan quitado la figura del broker, porque al final es esa persona que está haciendo esa chamba para que yo pueda hacer mi proyecto. Sí. Y ahí es donde tendríamos que pensar en eso como algo, ni siquiera creo que sea un mal necesario, pero no, en el peor o mejor de los casos es algo que tendría que suceder. Sí. No, es que esa figura creo que podría, o sea, más bien,
legitimizar esa figura nos ayudaría a poder profesionalizar. Es que no es profesionalizar, Pues como no a poder hackeando y moviendo cosas con el dinero. no, a vender, ¿de dónde le pagas? a vender nuestro negocio, a verlo como una empresa. Y quizás en esto que dices, Ale, de como de decir, sí somos una empresa, sí somos un negocio, también nosotros podríamos defenderlo ante la institución y decirle, no me quites presupuesto, sí soy un negocio, deja de verme como un privilegio. Sí, sabemos que la cultura es un privilegio, pero hay países donde hace años que no es un privilegio, es un negocio, ¿no? Quizás ahí está ese paso para lograr que esto de verdad se convierta en un negocio y deje de ser un pasatiempo que hacemos por amor al arte. Que esa es otra, ¿no? Lo que decías desde que desde chavita, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando decides hacer esto, el 80% de las personas que te conocen creen que es un hobby. Sí. Pero incluso la misma gente con la que trabajamos parece que cree que estamos jugando, porque entonces no se toma en serio esto de somos un negocio. Y tan somos un negocio que tendríamos que vivir de él. O sea, esta cosa de yo tengo 3 chambas, ¿no? O además vendo en la noche hot dogs, que no tiene nada de malo, aguas, estar en tele, no tiene nada de malo, se vale, pero eso pasa porque no nos lo tomamos en serio, no nos la creemos, no creemos que nosotros somos un negocio, que nosotros somos nuestro propio negocio y le ponemos que poner de qué manera invierto en mí para que ese dinero regrese a mí. Claro. Y que esto se vuelva una cosa de no decir nada más, eres actor, entonces tú mueres de hambre, ¿no? O eres mesero, sí, ¿no? Claro. Para pagarte tu hobby, para pagarte tu hobby de ser actor. Sí, a mí sí me han hecho la pregunta como de, ¿pero de qué vives? Ajá. Y es como, Yo no sé usted, pero yo, ¿no? O sea, pues yo vivo de hacer mi chamba. Sí, no, o sea, sí está cañón, pero pues de esto, sí vivo de esto, ¿no? Sí, o esta cosa como de, bueno, sí, pero ¿cuál es tu trabajo de verdad? Ajá, ¿no? O sea, sí, como... pues te estoy diciendo que este. O sea, sí estamos en una etapa en la que está entre desromantizándose, pero también sigue romantizado, pero también seguimos heredando ciertas cosas. No, esta cosa de que el teatro está en crisis, y yo, entre ella estaba así, ¿no? Y toda la vida. Desde que me acuerdo está en crisis. Pero, exacto, pero entonces, deja tú el teatro. Hay una cosa que tú acabas de decir de, bueno, ¿qué pasa con las industrias creativas, culturales, escénicas, visuales? O sea, ¿qué hemos hecho? Creo que también tiene que ver con esto que mencionabas de la política pública, porque en medida de que se entienda que el arte tiene que ser gratuito, y no estoy diciendo que esté mal, se asume que entonces quien lo hace no tendría que cobrar porque es gratuito. Y ahí es una distorsión de la apreciación de esa política pública. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que sacar ahorita, porque si no tienes está bien, ya está padre que hay un lugar al que puedas acceder de manera gratuita y qué bueno, pero eso no significa que la persona lo tendría que hacer de manera o filantrópica o altruista. O sea, hay un mecanismo que tendría que solventarlo, y creo que también está derivado de que nada, las artes, insisto, que no queremos venderlas, aunque creo que las personas que estamos en esta mesa estamos entendiendo que no va por ahí, o desde hace varios años nos ha quedado el 20 que si seguíamos ahí no iba a funcionar. No es el total del gremio, y se requiere un gremio sólido en un sentido a cambiar esa percepción, porque si no va a estar complicadísimo, y sí hay que hablar de patrocinios, y sí hay que hablar de ventas a grupos, y sí hay que, o sea, eso pareciera que es algo de lo que entonces solo tienen que hablar los que ven el dinero, pero yo no, porque yo estoy en esta otra parte del proceso, pero creo que nos atraviesa a todo ese grupo, o sea, no podemos no verlo así. Sí. Yo no sé ustedes, pero yo conozco varios creadores a los cuales admiro y creo que son muy talentosos, que hablan de esta cosa de yo no voy a venderle mi proyecto a las empresas, ¿no? Ajá. O sea, esta cosa de, es que si cualquier marca de ropa o lo que sea, dice, es que cómo le voy a vender mi proyecto porque mi proyecto es súper contestatario, o habla en contra del capitalismo, o de lo que sea, o yo quiero hablar de cuestiones sexuales, lo que sea. Pierdes esta libertad
¿no? Y entonces no me voy a vender y traen este discurso súper radical de no querer entrarle a la comercialización de sus cosas porque creen que no caben, porque creen que se van a tener que vender o porque creen que van a tener que entrar en una caja. Y yo creo que más bien estás buscando en el lugar incorrecto. O sea, no es que no se pueda, es que le estás tocando la puerta a una marca que sí tiene un perfil, que sí tiene una cosa y que probablemente no sea esa la que te va a ayudar. Exacto. Pero eso no significa que no puedas encontrar otra, que tenga una apertura, que tenga un sentido más disruptivo. Ahora que está de moda la disrupción también, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la mercadotecnia. O sea, ahí es donde un montón de cosas que son incluso más grandes que solo ser actriz, te ayudan a entender que puedes encontrar en donde sí. No todas las convocatorias son para todos. No todos los proyectos son para EFI. O sea, también hay una cosa de, es que si no es el EFI no se hace. Y dices, güey, lees el proyecto y dices, es que este proyecto no es para EFI. Porque tiene otro perfil, porque es didáctico, porque es de investigación y aguas. La investigación, o sea, el EFI está diseñado para una cosa específica. Es un producto, no para investigar. Sí. Para eso hay otras convocatorias. Entonces, claro que si te sigues metiendo ahí, nunca le va a hacer mal. No, también hay que tener 15 convocatorias negadas y tu vida frustrada porque dices, es que es el camino. Y bueno, ya hemos como hablado un poquito de, o sea, ya han salido, pero me gustaría como preguntarles para ir cerrando un poquito este tema de cuáles creen, o sea, ¿qué creemos que se tendría que cambiar en los modelos de producción actuales? O sea, creo que la percepción de dónde empieza la etapa de comercialización y de continuidad del proyecto. O sea, creo que justamente, tal vez, ya lo dijo Ale, como que la persona que produce ya lo está viendo en la función 2, pero el resto de la compañía dice, no, primero déjame acabar mi temporada y luego vemos qué sigue. Y entonces significa que dentro del mismo grupo no hay una cohesión de la visión a mediano plazo o largo plazo. O sea, creo que ese sería un punto súper importante. Otra cosa que me gustaría agregar de cambiar el modelo de producción es hablar desde el principio cuál es el rol que va a jugar cada quien, e incluso si justo yo soy una productora con ciertos valores y principios y características, oye, yo me sumo en un proyecto en el que soy productora creativa, soy tal, y si yo no estoy convocada para esto, pues ya yo decido si quiero esa chamba como por nada más porque tenía tiempo libre y si puedo, no sé, pero entonces ahí también no, pues que no se disienta el objetivo del proyecto, porque eso también merma en el proceso y también el equipo no va a estar contento y creo que pues al contrario más te vas a querer alejar de la producción por ese lado. Entonces vamos a ser más productores frustrados que contentos. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, el contexto de políticas públicas y de elegir bien las batallas, creo que eso también es importante. Y hablar cada vez más de dinero y de recursos. O sea, todo bien con que existe un tabulador de Limba, pero ¿en qué teatro? ¿En dónde? En un teatro de 50 personas, a 200 pesos el boleto, o 300 pesos, ¿quién puede cobrar el tabulador de Limba con un elenco de 8 personas? No. O sea, estamos diciendo que entonces nadie se programa en tal teatro. Me cachan. Y no quiere decir que ese teatro sea indigno, ¿no? A lo mejor es un teatro hermoso, con trayectoria, con no sé qué significa. Pero entonces, ¿cuál es el modelo que hay que producir? Y también creo que dejar de... Dijo Ale con ciertas palabras, pero lo voy a resumir como no hacer todos los proyectos con calzador. O sea, no... Sí, como de ¿qué tiene que caber? Aquí va a caber mi obra de investigación en el EFI, ¿no? O sea, pues creo que también entender que la producción tampoco no es meterse a todas las convocatorias del mundo o mandar a todos los lugares del mundo, porque a lo mejor vas a recibir más nos que sí, si no estás eligiendo las batallas. Eso es lo primero que... Okay, igual, ¿qué piensas? Yo también creo eso, o sea, yo creo que estamos muy mal acostumbrados, pero además es ignorancia, o sea, pues, y no tiene nada de malo, o sea, yo les decía a mis alumnos, siempre pregunten, o sea, es tonto el que no pregunta, ¿no? El que pregunta siempre tendrá ventaja sobre el que no pregunta. Esto de tener un tabulador que tomamos como base, yo digo, ¿pero por qué? ¿Quién les dijo que ese es el tabulador? O sea, ese es el tabulador de una institución que tiene 100 pesos y tienen que dividir 100 pesos entre este número de proyectos o personas o lo que sea. Entonces, esa es una decisión interna porque tiene un presupuesto, el que sea. Por eso tiene ese tabulador.
¿por qué asumimos que ese lo tenemos que tener nosotros? O sea, ¿en dónde se nos dijo? Nadie nos dijo, solo ahí vamos todos. Sí. Entonces, no nos hemos puesto a hacer un ejercicio de cuánto deberíamos de cobrar. Y que además, volvemos a no es parejo, no es lo mismo, ni se vive igual, ni se gana lo mismo haciendo teatro en Chiapas, que en Mérida, que en Tijuana, que en Ciudad de México. O sea, hay una serie de cosas que tendríamos que tomar en cuenta antes de definir cuál es el tabulador nacional. Sí. Y por qué una convocatoria te puede decir que le subas o le bajes a ciertos honorarios. Porque además, no sé si ustedes han hecho, no sé si han sentado a ver cuánto tiempo trabajan en una carpeta como esa. O sea, no es el día que lo metes, y haces toda la carpeta, la metes, pasa un año, luego otro año lo que sucede, y luego 6 meses más en lo que lo cierras. O sea, no, claro, no lo pagas. No hay manera de que mucho que estás ganando, porque dicen, lo ganaste en 2 meses de temporada, y dices, güey, yo estoy trabajando 2 años y medio para ganarme lo que sea que te gane. No hay dinero que te pague eso. No. Hay un montón de factores por los cuales seguimos haciendo esto. Esa es una, ¿no? Creo que deberíamos hablar de dinero, deberíamos hablar de tabuladores, deberíamos hacerlo. La otra es que yo también creo que las políticas públicas tenemos que buscarlas, leer, aprender, preguntar cuando no entendamos. O sea, tendemos a no preguntar. ¿No? Llegan y nos dicen cómo van a suceder ciertas cosas, ciertas reglamentaciones, y no preguntamos. Entonces, no podemos opinar si no sabemos. Y guiarnos por los comentarios de otros compañeros en Facebook no es informarse, sí, ¿no? Porque hay una serie de cosas, a veces suceden fenómenos cada vez que hay una situación en alguna convocatoria tal que tiende alguien a decir su comentario, y ya de ahí todo el mundo lo toma como si eso fuera la verdad absoluta. Entonces hay que informarnos antes de tener una opinión y soltarla. Porque si no, empezamos a desinformarnos entre nosotros. O sea, nosotros tendríamos que ser los primeros en estar informados para hacer una masa que tenga esta fuerza política de poder llegar y decir, esto es así, porque estamos de acuerdo en que esto es así. La otra sí, yo sí creo desde hace mucho tiempo que hay que profesionalizarnos. O sea, y no necesariamente tenemos que ser expertos en mercadotecnia, ni tenemos que ser expertos en redes sociales, ni tenemos que ser expertos en contabilidad, pero sí tenemos que saber un poco de todo. Sí. O sea, tener nociones para que el día que alguien llegue y te diga, es que esto es así, tú le digas, no, espérate. O sea, ¿no? Pues, tú eres el experto, por supuesto que te estoy pagando para que tú hagas esto, pero yo sé que esto sucede así, ¿no? Uh-huh. Y no llegues desde la ignorancia aceptando condiciones que a lo mejor no son propicias para tu negocio, para tu emprendimiento, para tu obra, para tu lo que sea. Porque si tienes $2 y le estás pagando a una agencia de RP o de redes sociales y no hacen su chamba, a lo mejor tú no tienes herramientas para saber si lo están haciendo. Uh-huh. Porque es lo mismo que pasaría si tuvieras cualquier otro emprendimiento. Si tuvieras un restaurante, de que aprendes finanzas, te aprendes la ley. ¿Por qué no nos exigimos eso si vamos a emprender una compañía de teatro, una casa productora, un teatro independiente? O sea, ¿quién nos dio ese permiso? No sé si me cachan. Es que, bueno, yo en cuanto a ese tema, lo único que diría para no redundar es que, nada, creo que nos hace falta asumirnos como un negocio, como industria, y que necesitamos hacer lo que, o sea, tanto a nivel institucional como independiente, como interno, como gremio, pues hacer lo que sea necesario para lograr una profesionalización y sí, como una cierta posicionamiento de la industria teatral, ¿no? Y bueno, ahora sí, regresando al tema de las escuelas, lo voy a juntar con una de las preguntas que yo tenía para la mesa, que bueno, ¿qué opinan de que cada vez haya más productores jóvenes? Entonces, bueno, podemos mezclar como el tema de la escuela con el tema de los productores jóvenes. A mí, yo no soy docente, yo no estudié producción, pero a mí me parece padre que haya esas carreras porque creo que también justo ayuda como a empezar a, pues sí, como a enfocar a los chavos, como a enfocar a la gente a decir, esta va a ser mi chamba, y entonces también uno dice, bueno, voy a contratar a alguien que sabe hacer su chamba, ¿no? Que también nos quita a lo mejor como
como creadores un poco de peso en ese sentido, ¿no? Pero también creo que a veces hay un poco de carencias de experiencia, ¿no? Porque entonces a lo mejor esas personas que están estudiando producción como tal no han hecho teatro como actores o como directores o como escritores y entonces llegan como un poco desfamiliarizados con lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso lo piensas por tu experiencia? No, es que creo que justo nos pasa eso. Yo creo que está muy bien cuando empezaron a ver estas carreras, desde la gestión, las carreras de gestión cultural, producción y todas estas que van un poco de la mano en las universidades. Yo decía que bueno, ¿no? O sea, que bueno porque no van a tener que pasar 15 años para que lleguen y se sienten, lleguen una carpeta como uno, ¿no? Se van a ahorrar tiempo. Se van a ahorrar tiempo porque para eso es la carrera. Y después la experiencia ya de estar compartiendo y conviviendo con algunos chavos que llegan con su título en la mano y te lo ponen enfrente. Ajá, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, sí, no me voy a pelear con tu crédito, qué bonito que eres productor, pero hay que montar, ¿no? Y traes gaffer y... ¿no? O sea, cosas así que yo digo, sí está bien padre que tengan títulos y está muy padre que estudien. Cuando di clases, yo me acuerdo que les preguntaba, en mi primera clase siempre es, ¿por qué un día quién se levanta? Un día tú te levantaste y dijiste, ay, quiero ser productora. O sea, seguramente no, yo no. ¿No? Yo no conozco a nadie que se haya levantado de mis compañeros productores que quiero, respeto y admiro mucho, que un día se hayan levantado diciendo, oh, ¿por qué no decido ser productor? Porque además la idea del productor que tienes antes de ser productor no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la realidad, como que te imaginas estas, no sé, lo que nos enseñan las películas hollywoodenses, ¿no? Sí, claro. Que parecen chick flicks dentro de la producción. Sí. Justo, les pregunto eso, y claro, el 80% o 90% me decían, es que quiero trabajar, quiero ser Vives Latino, ¿no? O sea, quiero producir, quiero ser un masivo como Vive Latino, y yo quiero hacer uno de electrónica o uno de no sé qué. Y la otra mitad querían trabajar en... Ay, se me fue. En mucho teatro o en estas empresas muy grandes, ¿no? De espectáculos, ya de espectáculos, conciertos. O sea, como que tienen esta idea del mainstreamer y eso es lo que se les imagina que es la producción. Sí. Pues no. O sea, pues no, están a lo mejor llegando por la razón equivocada. Y ya a la hora que salen y se enfrentan con esto, pues llegan a un montaje sin una gaffer, Claro. ¿no? O sin una lista de producción, o sin un plan de montaje, o sin haber revisado los constructivos. O sea, un montón de cosas que yo digo, eso es lo que uno tiene, que es la experiencia. Sí. ¿Dónde empatamos esto? O sea, ¿dónde tendrá que ser no nada más la carrera donde te enseñan a hacer Excel, sino que además te lleven un montaje, ¿sabes? O sea, como que tiene que haber una serie, porque aunque les dan iluminación o les dan escenografía, y hay compañeros creativos que dan clases en esa universidad, Ajá. pues todo se queda del aula. O sea, yo no he visto a los chavos montando en un teatro, ¿no? Ya. Viendo cómo es un lico. La diferencia entre un lico y un Fresnel, entre una consola de un tipo u otra. ¿Con qué interfaces? La iluminación, ¿No? sí. O sea, como que dices, y eso a lo mejor tú vas a ser el de las compras, pero evidentemente tendrás que conocer esas cositas, Sí. claro. No, yo sí creo que es una carrera que, volvemos al, todavía no está, el programa de estudios no encuentro uno que esté todavía como, que cubra todas esas áreas, porque a la hora de salir a la vida, vas a ser el de las compras, vas a ser el que hace el Excel, vas a ser el que hace la carpeta y vas a ser el que revise si el lico está bien puesto. Sí, sí. Y vas a ser esa figura de, pues sí, esa figura de autoridad que cuide cuando todo está en tercera llamada, porque el actor no se va a bajar a decir no me pusiste mi música. No sé si me explico. Que está orquestando todo, ¿no? Fíjate, a mí, en el lugar desde el que yo juego en las escuelas, tiene que ver con recibir personas a prácticas profesionales y servicio social. Además de que luego, pues se tejen cosas para poder ir a dar un taller, una charla, o queremos hacer un caso de estudio de su proyecto, ¿no? Ese también como que nunca falta en algún momento.
Y me siento como en una ambivalencia extraña porque yo considero que es un gran privilegio poder estudiar la carrera, porque creo que muchas personas que hemos aprendido producción no pudimos estudiarlo, tuvimos que aprender, pues afortunadamente en las tablas, pero también con un montón de golpes que a veces sí diríamos, ojalá me lo hubiera brincado, ojalá esta mala movida me la hubiera ahorrado y pues bueno, entonces no quiero romantizar que hoy ser productora haya implicado, creo que para ninguna de nosotras, como puros caminos con palomita, ¿no? O sea, uno dice, si me hubieran dado este consejo, de la que me hubiera librado. Entonces yo creo que tienen un gran privilegio de conocimiento y que creo que las personas que en su mayoría que están dando clases en el claustro o también donde en la ENA también hay producción, o sea, creo que son personas que están en su mayoría en activo. Entiendo que hay un rubro de personas que a lo mejor salieron de la carrera y regresaron ahí a dar clases y ahí ya están dando producción, una materia creo por ahí. Bueno, está librado, pero lo que quiero poner con esto sobre la mesa es que, es un gran privilegio que no sé si se está capitalizando a nivel personal. O sea, yo como estudiante no sé si estoy capitalizando estar teniendo esto en este momento, a esta edad, en este instante en el que a lo mejor tengo una cobertura familiar, llámese como sea, de mi red de apoyo. Puedo ir a la escuela, no la estoy regando con dinero real o no la estoy regando en temporada en un teatro para salir. O sea, yo no sé si es una falta de percepción, porque podría decir en todo ese espectro de personas que me ha tocado conocer, hay un deje de informalidad en ocasiones porque es la escuela, entonces no pasa nada, pero yo diría no, porque vienes a hacer prácticas a un teatro, entonces pasa todo, porque las actividades que te vamos a dar, o sea, literal, si tú no fuiste a la lavandería por inventar una cosa, los actores van a dar función con ropa sucia y ahí no, es que no pasa nada en la escuela, o sea, y no te lo voy a resolver con un 7, no sé si, no se va a resolver con que te pongan no presentó, porque afecta en el campo real tu experiencia o tu descompromiso, porque sientes que a lo mejor estás en un contexto estudiantil. Ahora, he conocido a otras personas que no y están súper comprometidas y dinámicas, pero debo de decir que en su mayoría son personas que a lo mejor ya tenían años produciendo, imaginemos desde 1, 3, 5, y que entonces decidieron irse a la carrera para agarrar cosas, pero ya fueron a estar en el campo de batalla y regresaron. Y creo que hay un perfil extraño, y ahí no sé, con todo el cariño, como a veces que ¿qué les enseñan, no? ¿Qué ven? Pero cuando tengo entrevistas trato de preguntarles, ¿tú qué tipo de productor eres? O sea, para saber de entrada, ¿qué haces? No, pues yo solo sé hacer carpetas. ¿Y cómo? O sea, ¿solo carpetas? O sea, ¿sabes irte a cotizar a la Merced y no sé qué? No, entonces ahí como que valoro si tengo el tiempo para enseñarle o no, o si tú sabes trato con gente, o sea, por ejemplo, personas de producción que son muy antisociales, y yo lo digo aquí abiertamente, yo a veces sí tengo pues nada, soy cáncer, ¿no? Entonces también voy y me guardo mi casita y salgo y otra vez vuelvo a enfrentarme a la energía, ¿no? Y todo ese rollo. Pero sé que hay que tener una actitud abierta hacia adelante y que si vienen y es como, quiero estar como en mi burbuja, digo, chin, pues no sé si la carrera es para ti o esta práctica es para ti, o sea, no sé si quieras ser productor de oficina y no está mal porque hay alguien o hay un sector que emplea a alguien que produce así, pero sí creo que la escuela democratiza que varias personas puedan entrar, pero no sé si realmente están queriéndose poner en cierto riesgo, y no lo digo para que se expongan y que la pasen mal, pero creo que producir implica un riesgo de aprendizaje, de madurez, de tomar decisiones, implica asertividad, implica en muchos campos, desde la carpeta de pues ya dije que la obra vale tanto, o sea, ya calculé y yo lo sostendré, no sé, y que si alguien te dice está muy cara y no quieras regatearle al segundo 2 que te dijeron está muy cara, que sostengas, no, esto vale mi obra y se acabó. Nada, o sea, yo veo que hay un espectro como, o a veces entre la informalidad, a veces como con un poco de temor para tomar ciertas decisiones, o también como dime tú qué hacer, o sea, como yo no voy a tomar decisiones, dime tú qué hacer. Y por un lado digo, bueno, suena responsable porque están en las prácticas, pero no, ¿dónde está ese grado de asertividad? Porque si no, pues lo hago yo, o sea, ya en ese punto, pues, mira, si me va a estar preguntando si la cinta Scotch Brite, si la cinta marca Patito y si la cinta no sé qué, y todas son lo mismo, te juro que no tengo tiempo, y creo que eso también no sé cómo se llame, materia de valores, materia de coraje, o sea, no sé cómo se llame, pero ahí siento que es algo que no se enseña en la escuela. Ajá. O sea, es criterio, porque sí. También no les enseña, o sea,
Pues parece que nos enseñan a ser empleados, pero no a ser quien decide. Y el productor tiene que aprender a decidir. Sí. O sea, no importa si eres un empleado de alguien más o si eres parte de un equipo y estamos, digamos, en el mismo nivel, hablando de jerarquías, pero sí es una persona a la que todas las personas tienen que saber que es quien toma la decisión. Porque el productor es el que decide el costo del boleto, es el que decide el costo de la obra, es el que decide cómo lo va a vender para una gira o cómo se lo va a vender un patrocinador. Y no es de gratis, no lo inventé. Ajá. Ya hice un análisis, ya vi cuánto me cuesta, ya vi cómo necesito, lo que sea, para llegar a esa decisión. Si la decide, o la bebe o la derrama, ¿sabes? O sea, no hay de otra. Sí. Y uno tiene que tener criterio para que cuando... Es el mismo criterio que deberías aplicar para comprar una cinta patito, la cinta cara y la cinta en una tienda grande de ferretería, ¿no? O sea... Si la compras aquí en Victoria o donde la compras. Si es la misma cinta, pues compra la más barata, ¿no? O sea, claro, sí. Pero es eso. O si lo necesitas facturar, ¿no? También, ese tipo de cosas. También. Entonces, ese tipo de cosas es falta de criterio, porque no les enseñan a ser quien decide, ¿no? O sea, como que también no nos enseñan a ser esos líderes que pueden, que no es yo lo de, así como los papás, ¿no? Porque lo digo yo, sino es porque hay una serie de factores que ya analizamos juntos, como equipo, como producción, como compañía, como lo que sea, para que al final haya alguien que decida qué es esa cinta o que mi obra vale lo que sea que valga, ¿no? Sí, totalmente, creo que es experiencia. Qué fuerte. Que es totalmente empírico. O sea, aunque se estudie, termina siendo algo empírico, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con la dimensión del tipo de carrera. Digo, si lo comparáramos con con otras profesiones, muy probablemente muchos de estos valores que estamos poniendo sobre la mesa, que es evidente que son importantes, en ciertos sectores profesionales, si no lo tuvieran, no pasa nada, seguramente tendrán un trabajo seguro y está bien. Pero creo que en el universo estudiantil es importante lograr afianzar eso, y eso probablemente sí se los va a dar la experiencia, pero es que no quiero decir que entonces no van a ser contratados o contratadas si no tienen experiencia, porque implica, es una cosa de carácter, y tú tendrías que tener esa disposición a enriquecer tu carácter, porque así podrías ahora tener 50 años y nada, y a lo mejor ahí te lleva alguien que tiene 20, pero ¿qué carácter tiene? Entonces te vas con eso. Entonces pues nada, o sea, en ese sentido también la otra cosita que sumar es como en calidad de que te sumas a estudiar la carrera de producción, para emprender algo, para que te empleen, porque la oferta laboral que tiene, por lo menos en las personas que yo he escuchado ahorita en esta mesa, es porque yo me voy a dar trabajo. Entonces, pues también con qué aspiración entran a querer estudiar esa carrera. ¿No? Y entonces sí. Me gustaría preguntarles cuál es su propósito como productoras o como creadoras y cómo les ha ido con ese propósito en el ámbito teatral. Si se han enfrentado a obstáculos, si se han peleado con mucha gente, si han tenido que renunciar, ¿no? O sea, como porque siento que a veces pasa eso, como que uno dice, es que este es mi propósito como productora, y se topa con muchas cosas, ¿no? Muchos obstáculos, o no, o te topas con gente que te dice yo también y entonces vamos juntos, ¿no? O sea, yo creo que, digo, tanto como productora como creadora, pues en cualquiera de estas cosas, yo me tardé en encontrar mi propósito, ¿no? O sea, yo empecé como actriz, ya lo habíamos dicho, y yo tenía un propósito diferente, y creo que el camino que me fue llevando hacia donde estoy el día de hoy fue uno hace 20 años, otro hace 15, otro hace 10, y realmente hace poco como que encontré una cosa en la que podía complementar lo que quiero a nivel creativo, lo que quiero a nivel de trabajo en equipo, también afianzar un equipo de trabajo que vaya contigo, con tus ideales, también es un proceso de ir descartando, no personas en el mal sentido, sino gente que va contigo y que va con tu visión. A mí me costó años, o sea, como que no fue un día me levanté y dije, esto es lo que quiero en la vida, no, la verdad es que no fue así, fue un estar buscando un montón de cosas. Yo creo que el día de hoy es justo eso, ¿no? No, yo nunca me he peleado con nadie.
a menos de que alguien lo quiera decir, bueno, a lo mejor sí, de mi parte no. No, yo nunca me he peleado con nadie, pero sí a veces he tomado proyectos o por necesidad de tener trabajo, o porque en su momento me pareció interesante trabajar con ciertas personas, porque yo decía, bueno, pues son personas que han hecho cosas interesantes, no las conocía personalmente. Y en el camino me di cuenta que no estábamos hablando de lo mismo, que no teníamos los mismos valores o que no teníamos el mismo nivel de ética y que, ¿no? O sea, terminando el compromiso que acordamos, dije, la que sigue, exacto. O sea, para lo que viene, prefiero no. Prefiero no porque no me siento cómoda, porque no me siento bien éticamente, porque siento que no vamos para el mismo lado, porque no estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando, lo que sea. Yo sí he dejado proyectos, y buenos proyectos, que hasta la fecha por ahí siguen, porque no comparto. Pero eso es ahora. Yo creo que muchos años estuve en cosas que no me gustaban, o que porque necesitaba el trabajo, o por muchas otras razones. O porque no sabía decir que no. También aprender a decir que no y que yo creo esto es un proceso que va entre lo personal y lo profesional, ¿no? También a veces uno tiene miedo a decirle que no a las cosas. Porque no vaya a hacer que no te vuelvan a llamar. Ajá, ¿no? Totalmente. Entonces, aprender eso también es un tema. Hoy, creo que como productora lo que quiero es justo decir historias que me importan. O sea, trabajar con gente que siento que sus objetivos son cercanos a los míos, que tienen algo importante que decir. Me importa mucho trabajar con gente muy joven, muy joven. Desde hace, ya este año será el 5º que doy el taller de producción. Y me decían que por qué no lo daba con gente que ya tuviera cierta trayectoria. Y le decía, sí, pero fíjate que no, me gusta trabajar con la banda que está saliendo, que no tiene tanta experiencia en la producción, ¿no? Que hace cosas y que es muy talentosa y que lleva su chamba, pero que no saben cómo enfocar todas estas cosas. Porque me parece que justo ahí es donde está mi labor. O sea, donde creo que puedo aportar es ahí, transmitiendo estas cosas que discutimos, y siempre les digo, esto parece terapia de grupo, pero no lo es, ¿no? O sea, se vale llegar ahí y decir todas estas cosas, y después, ahora sí, bajémoslo a herramientas que funcionen para que logres hacer tu proyecto, ¿no? O sea, eso es lo importante. No nomás para que el proyecto con el que estás chambeando ahorita, sino cualquier proyecto. Eso es lo importante. Entonces, creo que ahora me gusta trabajar desde ahí, desde las colaboraciones con los chavos, con temas que me importan y que me parecen importantes, como son mucho que tiene que ver con la feminidad, con lo de ser mujer, las violencias y estas cosas, pues siempre van a resonar, pero me parece que es bien importante decirlo desde mi edad y mi espacio, porque hubo un momento en el que se habló mucho de los Me Too y estas cosas de gente muy joven, y yo lo vi, mi percepción desde mi lugar y desde mi edad es muy diferente a todo ese momento que sucedió. Era gente mucho más joven que yo diciendo cosas importantes, pero que a mí me queda lejos. Claro. Mi experiencia es de 10 años antes. Y son violencias o son situaciones o son cosas que se dicen desde otro lado. Por ejemplo, ahora a mí me interesan esas cosas, desde ese otro espacio, ¿no? Y ya encontraré el texto y ya encontraré el proyecto y ya encontraré la manera de soltarlo por ahí. Ahorita, esos son como las cosas, ¿no? Hacer creaciones de temas que me importen o que le importen a la gente en la que me rodeo, y trabajar mucho con gente muy joven, ¿no? Y la transmisión del conocimiento en ese sentido. Creo que es lo que ahora me mueve y me motiva. Ok. Oh, qué padre. Ay, sí. No, pues luego hay que difundirlo. Luego cuéntanos cuando hagas para rolarlo, porque creo que está padre también. Y a mí, o sea, creo que sí parte primero como de mi universo como más íntimo, personal, o sea, vaya, sí, o sea, creo que si no hubiera elegido esta profesión, y creo que esta profesión no se puede elegir desde otro lugar, o bueno, cuestiónenme, pero yo lo sostengo, porque si no hubiera decidido lo que decidí, vaya. Y en ese sentido me interesa hacer obras o crear proyectos que me quieran confrontar a mi persona y cambiar, o sea, y cambiar a lo mejor, si alguien en este instante lo está escuchando, ¿cómo? ¿Ya no quieres ser quien eras ayer o no sé qué? O sea, tiene que ver más con tener
experiencias que generen cierta conciencia para entonces modificar cosas, porque creo que somos generaciones que aún así tenemos heredadas ciertos vicios, normalizados ciertos comportamientos, ciertas violencias, ciertas maneras de ser, cierto margen que respetar, y me interesa permitirme a través del teatro cuestionar esas circunstancias para entonces sí partir de una información personal y no seguir algo por lo que ni siquiera mi mente me invitó a cuestionarme si estaba bien haber elegido A, B, C o D. O sea, de entrada eso es una cosa que a mí me interesa mucho. Me he sentido muy afortunada por haber logrado estar en un equipo de trabajo durante todos estos años que es el mismo. O sea, yo desde que llegué a la Ciudad de México no he dejado de trabajar en donde estoy. Entonces, yo llegué en 2013, entonces ya van 11 años que llevo trabajando en el mismo grupo de personas con las que he crecido, con las que he madurado, y sí creo que no soy la misma persona de cuando llegué, o sea, no, y qué bueno, porque si no, ¿como para qué? Y entonces me interesa hacer una obra que me ponga, ok, ya me puse esto sobre la mesa, ¿qué sigue? ¿Qué más me voy a cuestionar ahorita? Y en ese sentido también una cosa con la que conecté mucho en la compañía de teatro penitenciario, que es de donde, o sea, yo dije, voy a producir estas obras, junto con el equipo que existe, o sea, tiene que ver, Itari dijo una cosa que a mí me resonó bastante y que es una ecuación que es un proceso, como el amor es una práctica, dice Eduardo Pávez Goyo, pues también creo que el teatro es una práctica, más que un hecho. Entonces, Itari en algún punto dijo, si el teatro se dignifica aquí adentro, pues ¿cómo lo dignifico aquí afuera? Entonces, como que ese comentario a mí me elevó una cosa ahí como de, entonces, ¿qué estoy produciendo afuera? Y si aquí es rentable, ¿cómo hago que o sea, si acá que está todo en contra para que exista un teatro fijo con una programación fija, entonces, ¿por qué me estoy quejando afuera? O sea, ¿qué voy a hacer? No me quejo, hago, y no estoy diciendo que no por eso no me quede callada, no, pues también se trata de exigir y tal, ¿no? Pero entonces, esa ambivalencia a mí me nutre, y también creo que pues yo vengo de un contexto relativamente violento, o sea, muy álgido, porque 2010 fue el peor año de violencia que hubo en mi ciudad, en Tampico, y me enfrenté a una serie de hechos violentos que me salvaguardé, y que entonces decía, ¿dónde? O sea, de verdad el teatro sí es tan transformador, o sea, desde una cosa como, no es cierto, o sea, ¿sabes? Como de... Sí. Y entonces te metes... Claro, o sea, estoy hablando desde mis 19 cuando entré por primera vez a la penitenciaría, y que yo tenía que tener ese reflejo de información pensando, claro, de donde yo acabo de escapar, ese señor ni siquiera se ha de haber ido a ver una obra de teatro. ¿Cómo es que acá hay unos señores decidiendo no ser eso ya? ¿A partir de dónde? Porque no es terapia, no es grupo de AA, o sea, están decidiendo que sea su trabajo. Entonces, como que si venía yo de ese contexto, quería entender por qué acá lo querían hacer bien. O sea, entonces eso para mí fue un motor de, no, es que tengo que vivir de hacer esto, o sea, no hay de otra. O sea, no encontré otra ecuación personal para que yo viviera todos los días, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí hilaría, bueno, sí desperté un día diciendo, tengo que hacer rentable en lo que creo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro. Y con eso sí amanecí, y por eso he decidido las cosas que he decidido. Y la verdad es que yo casi no doy taller, fíjate, pero sería creo que muy divertido, porque creo que es donde más aprendes, o sea... Eso es lo que también te iba a decir, si no crean que soy un alma bondadosa de mi ser, me gusta, y decidí dar un taller y decidí hacer lo mío porque justo no estoy de acuerdo con todo lo que se da, ¿no? Y estoy... Qué bonitas instituciones, ajá, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de herramientas, claro, que son prácticas, que funcionan para que la cosa suceda. Sí. Y entonces lo tomé en mis manos. Si no me gusta lo que estoy viendo ahí, lo tengo. Y es una curva de aprendizaje. Yo no soy, para llegar a decidir hacer eso, me costó como 2 años de pensarlo. ¿Cómo estructuro esto? Y una vez que lo empecé a hacer, yo tengo videos desde el año 2 hasta ahorita de todas mis clases. Y veo mis clases y digo, claro,
me tardé 2 años en estructurarlo y me he tardado todos estos años y al día de hoy me escucho y digo, ya sé qué quiero decir, ya sé cómo lo quiero decir y aún así año con año cambian porque cambian las políticas culturales, porque cambian las convocatorias, porque cambia lo que les dije hace 5 años ya no aplica el día de hoy. No. Es que justo iba a decir que es que cuando uno es productora no solo se produce teatro, produce su propia vida y eso implica como pues sí, lo que uno necesita hacer para hacer lo que quiere, ¿no? Para ir cerrando esta mesa que ha estado muy, muy buena, o sea, le han salido muchas conversaciones muy interesantes, me gustaría preguntarles de manera, o sea, y que respondan de manera muy concreta, ¿qué es lo que más les gusta de hacer producción y qué es lo que menos les gusta de hacer producción? Bueno, la primera lo que más me gusta de hacer producción es, me gusta mucho la parte creativa del proceso de ensayo, de empezar a hacer, o sea, me gusta cómo me debraya mi mente respecto a la obra. En ese proceso yo diría que para mí es muy estimulante, para ir pensando que lo que viene me prende mucho en ese lado. Eso me gusta mucho de la producción en un sentido. Te diría que el estreno, pero no, la verdad es que, o sea, el estreno es muy estresante, o sea, no me gusta, o sea, sí me gusta en un lugar como de, se logró, pero me gusta mucho el proceso de construcción. ¿Qué otra cosa? Me gusta mucho escribir. O sea, yo me considero que soy una productora que le gusta estar en el campo, de batalla. O sea, aprendo muchas cosas ahí y me gusta operar, cuando hay chance de las funciones ahí. Pero soy una persona que le gusta escribir, entonces como que si no fuera por las carpetas no escribiría tanto, no sé cómo ponerlo sobre la mesa. Ahí hay una parte en la que yo me siento creativa, obvio, sí, estoy. Me encanta esa parte. Y lo que menos me gusta, fíjate, yo no sé si es porque sea muy emocional o qué, pero a una cosa que a veces no me gusta es como haber enseñado algo o capacitado a alguien o estado con alguien y que entonces como que ese proceso se concluya o se vaya y sentirme como en el eterno sensación de siempre tengo que estar enseñando en un proyecto como personal. Que no quiero que se entienda que, bueno, entonces no te gusta la clase. No, eso me encanta y me encanta como estar capacitando y tal, pero a veces como la sensación de que a veces hay personas con las que llegas y como que dicen estoy cumpliendo una cuota y ya me voy. Eso a mí me desgasta en un lugar de mi corazón, o sea, como que pues sí, es otra vez y cada vez que llegue alguien nuevo, pues enseñarle igual y no sé qué, porque no es para enseñarle menos, no sé si me explico, pero bueno, eso a veces no me agrada. Porque creo que los cierres de proyectos o ciertas discordancias pues me ayudan a saber que mañana no lo voy a hacer. Pero ese proceso, o sea, esto ya no lo voy a repetir. Pero, sí, cuando a veces abrimos algunos procesos de enseñanza para prácticas o servicio y eso se acaba y la persona, porque a veces sí hemos contratado personas que se ve como, vamos, pues sí se abre esa oportunidad, no voy a decir que no. Pero cuando se ve a alguien que está como cumpliendo horas, o cumpliendo tal, o alguien que solo vino en ese proyecto y se va, y si no es de servicio, pero también es alguien que entró al proyecto, pero que se va y no hay manera como de continuar, porque a lo mejor, de verdad, solo quería cubrir esa chamba, porque quería a alguien que le diera trabajo en junio y ya no le interesa. A veces esos procesos no sé si me agradan. Entiendo que son necesarios, justos y sí aplica, pero como en los proyectos en los que estoy implica una capacitación como muy grandota del contexto, pues a veces como ese volver a empezar, pues nada, me da en mi corazón. Creo que pero pues ya. Como teatreros en general, o sea, lo he platicado con personas que no se relacionan con el teatro y como que sí se quedan así de, ¿y no te duele cada vez que se acaba un proceso teatral? Y es como, pues sí, un poquito, pero también ya te acostumbras, bueno, yo ya me acostumbré a eso, ¿no? Como a estar cerrando ciclos bastante rápido, pero definitivamente pega, o sea, sí creo que pega. ¿Tú, Ale? Bueno, yo nomás voy a hacer un comentario respecto a eso. Una vez una psicóloga me dijo algo que
como que le dio sentido a muchas cosas y es algo que yo les digo mucho a mis alumnos cuando empiezan, sobre todo día 1, día 2, que hacemos terapia de grupo. Una de las cosas que les digo es, deberíamos sentirnos afortunados y ser conscientes de una cosa. La gente está acostumbrada a salir de su carrera, meterse a un trabajo y trabajar 20, 30 años ahí y no pasa nada, ¿no? Es como, si te va bien en la vida, ese es el éxito. Sí. Tienes un trabajo, 20, 30 años, te retiras y todo bien. Nosotros todo el tiempo estamos iniciando y cerrando cosas, todo el tiempo. Sí. Haces 50 castings, haces 50 proyectos, haces 100 castings, te quedas en 10. Y haces esos 10 proyectos y esos 10 proyectos terminan y se acaban y todo el tiempo estamos así. Esta carrera es de mucho estómago y de muchas ganas y de mucha fe, es un salto de fe. Y nosotros tenemos una gran inteligencia emocional, aunque no nos la creamos, porque estamos demostrando todo el tiempo que podemos y que regresamos y regresamos y regresamos. Y eso el 80% de la población no lo tiene. Uh-huh. O sea, el ser capaces de enfrentar el fracaso y volverlo a encarar y regresar hasta que tengas éxito, o sea, deberíamos asumirlo como un logro de todos los días. Entonces, no debería ser algo que nos duela. Deberíamos acomodarlo en un lugar que nos sirva para entender que eso es lo que decidimos al final del día, porque mañana me quiero levantar y quiero hacer otro proyecto, ¿no? Está padre. Sí. ¿Qué no me gusta? Yo voy a empezar por lo que no me gusta. No me gusta cuando la gente se lleva tu crédito, ¿no? O sea, cuando la gente se para frente a cualquier lugar y dice, yo hice. Cuando atrás, y ya no lo digo nada más por mi crédito personal, sino hay una serie de personas que hacemos que la cosa suceda. Lo que sea. O sea, me parece muy poco responsable cuando la gente asume que lo puede solo, porque esto es un trabajo en equipo. Uh-huh. O sea, una función, un concierto, incluso los pintores tienen que suceder en una galería o en un espacio y hay una serie de personas que hacen que eso suceda. Entonces, me parece que nunca, ¿no? Esa cosa de que, o bien que hay un chorro de gente que pasa para que tú tengas esto. Híjole, a mí me molesta, ya me acostumbré, ¿no? No es que sí, me acostumbré porque eso la gente no lo ve, no lo visualiza, y tampoco me lo tomo personal, pero no me gusta. Me gustaría que pensaran más en esto de, sabemos un montón de personas trabajando para que sucedan las cosas. Y hay que aprender a ser agradecidos y además darles ese espacio y ese reconocimiento a quienes hacen que las cosas pasen. Entonces eso creo que de las que no me gustan nada. Nada. No me gustan nada. ¿Qué me gusta? Eso, yo creo que encontré mi misión en la vida. Yo sí creo que el arte cambia. O sea, yo sí creo que el arte transforma, que el arte modifica, que el arte desde la sociología, la pedagogía, desde la psicología, es lo que le da sentido al ser humano, al individuo. Y eso influye en las formas en las que piensa, en las que habla y en las que acciona. Sí. Si tú logras mover el pensamiento de una persona, eso se va a transformar en lo que dice y eso se va a transformar en lo que hace. Y eso puede cambiar el mundo. Y entonces a mí me parece que hay una conexión de cosas ahí bien importantes. Se vale solo hacer cosas por entretenimiento seguro, porque necesitamos entretenernos y perdernos en la risa por la risa, pero también se vale la reflexión, se vale el drama, se valen un montón de cosas. Entonces eso me parece que es de lo que me gusta sentir que hacemos, que somos importantes, que sí cambiamos el mundo y que hacemos cosas que parecen imposibles. Y eso todos los días, o sea, me parece maravilloso ver a mis compañeros haciendo cosas que aunque ahorita discutimos que sí, que no y por qué, pues que sigamos vivos después de una pandemia, que sigamos creando y que sigamos haciendo cosas y que sigamos diciendo, eso me parece ya un éxito absoluto, ¿sabes? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Ay, pues muchas gracias, Ale, por estar aquí en esta mesa. Me voy, bueno, quienes nos estén viendo, escuchando, creo que nos vamos muy inspirados de producir, porque creo que producir es una gran chamba y hay que darle su reconocimiento y hay que también reconocerlo como un proceso creativo, porque sí somos creativos en el proceso teatral. Y creo que es una de las partes más, si no es que la más
fundamental de una creación, ¿no? Entonces, pues, ¿quieren decir algo más? No, pues gracias. O sea, gracias por la charla, por el espacio. Creo que es importante que generemos espacios de hablar, de escuchar, de compartir. Sí, o sea, creo que eso es lo que suma, sobre todo. Sí. Sí, yo también. La verdad es que agradezco que nos hayan invitado. Agradezco que haya una suma de voluntades de escucharnos, de compartir, y creo que deberíamos hacer más esto, ¿no? O sea, siempre decimos, hagamos conversatorios, pero la verdad es que muchas veces vamos y nos regodeamos en nuestros problemas, ¿no? Como que no estamos dispuestos a escuchar. Se hace terapia de grupo. Sí, pero mira, en terapia de grupo hay una persona que lleva la conversación hacia algún lado. Si nada más vas a tirar, ¿sabes? O sea, no llega a ningún lado. Sí, necesitamos que esas conversaciones nos hagan por lo menos reflexionar. O sea, algo te tienes que llevar, no nada más ir a tirar hate de la gente que te cae mal, ¿no? O de la institución o de quien sea. Perfecto. ¿No? Entonces, sí, me parece importante. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo. Y bueno, pues como ven, esta conversación acerca de la producción en el teatro en México puede dar para mucho. Entonces, muy probablemente vamos a tener otro episodio sobre producción teatral. Entonces, pues gracias por estar aquí, gracias a Mel y a Gus, los presidentes de la CPT, al equipo que hace posible la CPTera, y nos vemos en el siguiente, bueno, no sé, nos vemos en otro episodio de la CPTera. Adiós.